A partir de esta sección, hermanos, Moisés comienza a narrar la construcción del tabernáculo. Todo lo que vimos anteriormente respecto al tabernáculo no fue sino su revelación, Dios revelándolo a Moisés. Pero a partir del capítulo 35 vemos el hecho de la construcción. Y como comenté la ocasión anterior, esto nos va a permitir, debido a que vamos a repasar cada una de las partes que se reveló a Moisés, las vamos a ver en su construcción. Esto nos va a permitir, hermanos, meditar en todas las otras cosas que saltamos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando estuvimos en Éxodo 27, Éxodo 26, Éxodo 25, solo tomamos algunas partes para meditar. Por ejemplo, en Éxodo 25, no meditamos sobre el arca del testimonio, solo meditamos sobre el aspecto de las ofrendas. Y dije esa ocasión que cuando viéramos su construcción, nuestro enfoque sería en meditar en todo lo que pasamos. Así que esa es nuestra intención. De manera que solo voy a mencionar. El capítulo se divide en 3 partes y me voy a enfocar simplemente en la última parte, así que solo mencionaré las 2 de manera breve y después nos vamos a enfocar en los últimos 6 versículos. Lo primero que tenemos en Éxodo 35 es un recordatorio para Israel, sobre la forma en la cual debían guardar el día de reposo. Hermanos, uno se pone a meditar respecto a esto. ¿Que no había sido ya muy claro el Señor? ¿Que no había sido suficientemente claro respecto a la necesidad de guardar el día sábado? Entonces me puse a meditar y preguntarme, ¿por qué tanta insistencia? Dije, ¿habrán luchado como los cristianos del siglo XXI? ¿Habrán luchado como los cristianos del siglo XXI de no guardar bien el día que se ha indicado? En guardar un tanto quizá a medias el día del Señor, en no dedicarse completamente, o por qué habrá sido. Y sin duda, creo que esa hipótesis se confirma y se establece cuando uno lee los reclamos de Isaías, en el profeta Isaías. ¿Cuáles son los reclamos de Isaías? Recordarán Isaías 58, no han guardado el día del Señor, han traficado en el día del Señor, han hecho sus ventas, no han llamado el día del Señor delicia, santo, agradable. Sin duda, el pueblo de Israel desde su inauguración luchó con el mandato del Señor de guardar un día entre 7. Hermanos, es necesario esta meditación para recordar que Dios nos ha mandado guardar un día entre 7. Es interesante, pero en realidad el guardar el Shabbat en el Éxodo era la marca distintiva del pueblo unida a la circuncisión. Eran las marcas. Ahora entendemos y todos comprendemos que hay aspectos de la ley del Shabbat que ya no continúan debido a que Cristo fue su cumplimiento. Pero hay otros que continúan, y es que el Señor nos ha mandado guardar un día entre 7, y ese es el día del Señor. ¿Estamos luchando con guardar el día del Señor? ¿Estamos luchando con llamarlo delicia, delicioso? ¿Estamos luchando por encender nuestros corazones para este precioso día? Si es así, mira cuántas veces los va a repetir el libro de Éxodo. El otro punto que trata
es respecto a las ofrendas. Y yo dije la ocasión anterior que cuando tocáramos este texto ya no meditaríamos sobre este punto. Así que lo único que diré de manera fugaz es un comentario que encontré del hermano Joel Beeke, un comentario breve. Y él dice esto, y es interesante. ¿Por qué el pueblo podía dar al tabernáculo? ¿Por qué Dios no exigió al pueblo que diera esto antes? ¿Por qué Dios no exigió al pueblo que diera para el tabernáculo durante el tiempo de su cautiverio con Faraón? Aquí está el punto, y esta es la meditación que hace Joel Beeke. Dice, porque los esclavos no pueden dar. Los esclavos no tienen con qué dar. Vean esto, hermanos. ¿Cuál es la condición del pueblo cuando está dando a su Dios? Redimidos. ¿Se acuerdan que Dios los rescató con brazo fuerte, abriendo el mar? Pero hubo un evento importante. Ellos pidieron cosas a los egipcios y los egipcios se las dieron. Vean esto. ¿Quién es el que está dando para la expansión del reino de Dios según Éxodo 35? No los esclavos. Los esclavos no pueden dar. Los redimidos pueden. Los esclavos no pueden darse al Señor. Los esclavos no pueden dar su tiempo al Señor, no pueden dar su vida al Señor. Los esclavos luchan con dar el 1, 2, 3% de su vida al Señor. Es que los esclavos no pueden. Los redimidos pueden. ¿Cómo va a dar alguien lo que no tiene? ¿Cómo iba a dar Israel joyas que no poseía? ¿Cómo se va a dar la iglesia del nuevo pacto? Solo los que nacen de nuevo se dan. Pero el punto principal que me gustaría meditar es el énfasis de la obra del Espíritu Santo en el capítulo 30 al 35. 6 versículos que vuelven a enfatizar que la razón por la cual este tabernáculo se iba a llevar a cabo no solo era porque era el pueblo redimido que daba, sino que era Dios Espíritu Santo que capacitaría a estas personas para construir el reino de Dios. Hermanos, este es un énfasis que encontramos desde el antiguo pacto. Hay una oración que hace David, no sé si ustedes recuerdan, una oración en el Salmo 51. Él dice, Señor, no quites de mí tu espíritu. Ahora, debido a la teología correcta, yo no creo que David ¿era regenerado? No era regenerado, se iba al Espíritu. Después regresaba al Espíritu, era regenerado. Yo creo que el Espíritu Santo habitaba en David en una forma semejante como habita el Espíritu en los creyentes del Nuevo Pacto. La diferencia entre la habitación del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto que habla Jesús cuando dice, vendrá el Espíritu, es una interpretación que debemos dar de más de poder que de realidad. O sea, experimentamos una mayor realidad del Espíritu Santo. Esa es la interpretación. Entonces, ¿qué dice cuando menciona en la oración? No quites de mí tu espíritu, no quites de mí tu espíritu. Aquí está el punto. Creo que es semejante a lo que está diciendo, lo que está pasando con Bezalel y Aholiab. Bezalel y Aholiab. ¿Qué? Dice David, Señor, he pecado. No quites de mí tu espíritu para seguir haciendo la obra de ministerio de reinar sobre tu pueblo. Él tenía el Espíritu y como hijo de Dios el Espíritu no se podía ir, pero es cierto que había una capacitación mayor para que Él pudiera reinar sobre el pueblo de Israel. Misma capacitación que estamos viendo para la construcción del tabernáculo. El Espíritu Santo empoderando a algunos hombres. Hermanos, noten para qué obra. Algunos podríamos pensar, ¿por qué necesidad del Espíritu Santo? Si ya tenían las habilidades para ser artífices, porque si ustedes recuerdan,
recuerdan la razón por la cual fueron elegidos? Es que ya tenían esas habilidades. ¿Por qué no dejarlos con sus habilidades? Lo va a hacer bien. Mira, siempre ha sido un buen hombre en cuanto a las cosas de artífice. Ya. No, necesitaba la obra del Espíritu Santo. Necesitaba el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que me impresiona cuando en Lucas 24 se dice a los discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí están los grandes hombres de Dios. Aquí están los apóstoles. Recibieron doctrina del mismo Dios en la carne. Vieron resucitar a Jesús. Vieron sus milagros y les dice: no se muevan. No están preparados para ser discípulos. No están preparados, para ser testigos. No se muevan. Recibirán poder. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Esta es una imagen similar a la que tenemos en Éxodo 35. Bezalel y Aholiab no llevarían a cabo la obra del ministerio hasta que el Espíritu llegara con ellos. Hermanos, cuánto necesitamos recordar nuestra necesidad del Espíritu Santo para movernos a derecha o a izquierda. Y en ocasiones decir que necesitamos la guía, la obra y el poder del Espíritu Santo para movernos a derecha y a izquierda nos suena a una exageración. Nos suena a una exageración. He ahí el problema. He ahí que no hemos palpado nuestra necesidad. ¿Cuánto necesitamos ser recordados que estamos en gran necesidad? Nuestra necesidad es recordar que estamos necesitados. No hay oración más dependiente a Dios que decir: Señor, ayúdame a entender que te necesito. No hay oración más honesta que decir: ayúdame a entender que te necesito. ¿Y para qué necesitamos al Señor? Bueno, amigo que estás aquí y hermano, necesitamos al Señor para la salvación. Ahora, no te equivoques, no estoy diciendo necesitas al Espíritu Santo para que hagas buenas obras y te ganes tu salvación. No es lo que estoy diciendo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que nuestros ojos carnales y nuestra mente carnal nunca va a aceptar las cosas espirituales a menos que el Espíritu Santo obre en nosotros. El Espíritu sopla de donde quiere y no sabe su sonido, no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu para nacer. La razón por la cual las personas permanecen en el estado de incredulidad es porque necesitan al Espíritu Santo. Necesitas al Espíritu Santo. La manifestación pública que creemos eso, se demuestra sin lugar a dudas en la concurrencia de la reunión de oración y en la oración privada. Si la única esperanza de los hombres es que alguien que habla desde un púlpito convenza a los muertos y dé vida a los muertos, no hay esperanza. La razón por la cual creemos que la predicación puede obrar para salvación es solo si el Espíritu soberano la decide usar para abrir los ojos. La Biblia dice que estamos ciegos. La Biblia dice que estamos sordos. La Biblia dice que estamos muertos. Y solo el Espíritu puede levantarnos, puede darnos vida. Pero hermanos, no solo estamos necesitados de la obra del Espíritu Santo para salvación, amigo, y necesitas la obra del Espíritu. Y dices, ¿qué hago? Arrepiéntete y cree. Una oración en tu situación no debe consistir sino en correr, en pedir perdón por los pecados y huir. Huye ya. Huye ya de lo que te ata para estar con el Señor. Pero hermanos, no es lo único.
Dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esto es algo importante. No solo somos convencidos que necesitamos el Espíritu Santo para salvación, somos convencidos que necesitamos el Espíritu Santo para terminar la carrera de la fe. Lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, 5:18. No os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Y es muy interesante este comentario del apóstol Pablo en Efesios 5:18, porque lo que está tratando en Efesios 5:18 es cuestiones como la santidad. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para nuestra santidad, para crecer en santidad. Hermanos, el día de hoy, mi esperanza no está en la organización de las notas, en las citas de algunos puritanos para trabajar en sus corazones. Mi confianza está en que el Espíritu Santo quiera usar esta palabra predicada para hacer crecer santidad. Y después dice el apóstol Pablo, habla a las mujeres, habla a los hombres: mujeres, sométanse; hombres, amen a sus esposas. Y eso solo se puede lograr cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Y después habla de las diferentes vocaciones: hijos, sométanse a sus padres; esclavos, sométanse a sus amos; amos, no abusen. Y esto solo se puede llevar a cabo cuando uno está caminando en el Espíritu Santo, uno está caminando en la llenura. Por lo tanto, podemos ver que intentar ser cristianos sin buscar la capacitación del Espíritu Santo es una locura. Por eso dice el apóstol Pablo, eso es insensatez. Insensatez. Comenzar por el Espíritu y acabar por la carne. Hermanos, necesitamos el Espíritu del Señor para la celebración de la Santa Cena. Este pan y este vino no aprovecha si no es utilizado por el Espíritu Santo para bendecirnos, porque estos elementos no se convertirán en nada. Oh, hermanos, todos caemos convictos de esto. Todos caemos convictos de esto. No dependemos del Espíritu Santo como debemos depender. ¿Cuánto el Señor confronta mi corazón con esta verdad de intentar hacer algo sin su guía, sin su ayuda, sin su bendición? Hermanos, ¿cuánto estamos buscando la llenura y la dependencia del Espíritu Santo? Vean esto. No solo es para la santidad, no solo es para la familia, no solo es por las vocaciones, es para el hecho del ministerio. El ministerio, el servir cristiano. ¿Cuántas veces nos podemos hallar sirviendo en el ministerio cristiano sirviendo a Dios sin Dios? Sirviendo a Dios sin su Santo Espíritu, perdiendo la gracia, perdiendo el poder, sintiéndonos faltos, yendo a las calles y reconociendo la dureza de los hombres, pero cayendo convictos de que cuán poco hemos dependido del Señor. Hermanos, esta exhortación es en primer lugar para mí. En primer lugar, y lo digo sinceramente delante del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y recibiréis poder y me seréis testigos. No me seréis testigos a ver si recibes poder. No, me serás testigo cuando recibas poder. Hermanos, si algo rechaza esta iglesia son los excesos carismáticos, y ustedes lo saben. Si algo rechaza esta iglesia es esa desviación carismática, y ustedes lo saben. Pero cuánto necesitamos al verdadero Espíritu, del que dependía Pablo, del que dependía nuestro mismo Señor Jesucristo. Dice que fue investido del Espíritu Santo, que fue guiado por el Espíritu Santo.
¿Y cómo? Ok, ya nos zarandeaste. ¿Y cómo? Aquí está, voy a usar una frase de un libro de un teólogo. Por medio de lo ordinario. ¿Saben? Después de que somos convencidos que no estamos dependiendo del Espíritu Santo, a veces se nos ocurre decir, voy a llegar a mi casa, voy a apagar las luces, voy a poner quizá una vela y a leer mi Biblia y voy a estar ahí diciendo que el Señor descienda. Y sentimos que en medio de la oscuridad y con la vela va a dar un apetito más místico. ¿Cómo ser llenos del Espíritu? Por medio de lo ordinario. ¿A qué me refiero? No estoy refiriendo a cosas ordinarias en un sentido ilimitado, porque todo es ordinario muchas veces en nuestras vidas. Lo que estoy contrastando es que la llenura del Espíritu no se consigue por cosas extraordinarias, por éxtasis de algún tipo. La llenura del Espíritu se consigue, se obtiene por lo ordinario que Dios nos ha dado. ¿Qué? Es interesante. El texto que leí de Efesios 5:18 dice que la palabra del Señor abunde en nuestros corazones. Para ser llenos del Espíritu Santo, no se puede lograr a menos que estemos dedicados fielmente a la palabra, a la lectura de la palabra, y no solo lectura donde en nuestros ojos entran muchas palabras, sino la meditación tranquila de esta. No hay otra manera de ser llenos del Espíritu Santo, aparte de la meditación de la palabra, aparte de la oración sobre la palabra y la comunión con Dios, la predicación de la palabra y la celebración de las ordenanzas que el Señor nos ha dado. Por eso digo, ¿cómo ser llenos? Es más fácil meterse a un cuarto oscuro y estar ahí hasta que o su mente se convenza que pasa algo o se duerman y sueñen que pasó algo y piensen que pasó. Es más fácil que pase eso. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? La obra continua del Espíritu Santo a través de lo ordinario. La palabra, la meditación, la oración, la Santa Iglesia, sus ordenanzas. Oh hermanos, mi anhelo es que el Señor nos convenza de esta independencia que tenemos para que podamos vivir dependientes al Señor como iglesia, y entonces veremos el poder del Señor entre nosotros, obrar para salvación de los perdidos, para crecimiento de la iglesia y santidad, y que esto sea hecho, hermanos, a través de los medios de la gracia que el Señor nos ha dado. Cantemos a nuestro Señor por esta obra que ha hecho en nosotros.